buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Tecnotronic. Bueno, en este vídeo os traigo una de las baterías que más de moda se está poniendo últimamente hacer y construir. No os penséis que esto es una batería ya construida, no. Esto de aquí es una celda. Una celda con la cual vamos a hacer una batería de LiFePO 4 y que se están usando mucho en instalaciones solares y en camper. Sí, ya parece un ladrillo, ¿verdad? Bueno, pues aquí la tenéis, mirad. Celda LiFePO 4 con una capacidad nominal, voltaje nominal de 3,2 voltios, corta 2,5, máxima carga 3,65. Bueno, fabricada en China, cómo no. Vale, podéis ver que es muy simple. Polo positivo, polo negativo, no tiene nada más, ¿vale? Aproximadamente viene a pesar unos 5 kilos con 100 gramos. Luego tiene una resistencia interna de 0,20. También trae el voltaje nominal en torno a 3,25. Me han llegado esta celda. Y bueno, claro, lógicamente, para hacer este tipo de baterías, que se hace muy fácil, ¿no? Muy fácil, ¿por qué? Porque no hace falta mucho material para hacer una batería de gran capacidad. Bueno, con una no vamos a hacer nada. Entonces nos hacen falta más materiales, ¿no? Vale. Bueno, mirad. Pues ¿qué nos hacen falta? Más baterías de estas, ¿no? Lógicamente. Y por lo tanto, pues aquí tengo otra. Aquí tengo otra. ¿No? Tengo unas cuantas, baterías de estas, Lo que pasa que no sé si me va a entrar en la imagen todas estas baterías para que os las monte y veamos cómo se hace la batería. Esto es una locura, ¿no os parece, chicos? Vamos a ver cómo me las apaño para enseñaros cómo se hace esta batería. Bueno, chicos, fijaros, aquí tengo ya la batería presentada. Bueno, muy importante es verificar que todas estén siempre al mismo voltaje. Si no están al mismo voltaje, lo que se suele hacer es poner todas las baterías en paralelo durante varios días para que ellas mismas se equilibren. Una vez que están al mismo voltaje, ya las pondremos de esta manera para hacer, por ejemplo, en este caso, una 8S. 8S de 280 amperios. Es cada módulo. Cada módulo de estos es 280 amperios. Y todos en serie hacen una 8S de 280 amperios. Vale. Una vez que tenemos esto, también es importante verificar la resistencia interna, como os he comentado antes. Cuando tenemos ya todo hecho, pues bueno, es tan sencillo como ir quitando los capuchones y con los bus bar que nos traen, vamos a ir colocándolos para ir haciendo las series. Pues diríamos que empezamos aquí desde el negativo. Negativo, positivo, negativo, positivo, y vamos así, haciendo todos los puentes en todas, siempre asegurándonos, ¿no?, de que unimos el positivo con el negativo. Si yo uno esto aquí, me va a pegar un zambombazo que no veas, ¿vale? Pero si lo pongo aquí, no pasa nada, ¿vale? Ya veis, ¿no? Y esto es muy simple. Súper fácil es de montar una de estas baterías. Mayormente porque no tiene muchos materiales. Y ya os digo que es muy sencillito. Ya veis. Sencillo, rápido, curioso. Negativo, positivo, negativo. Ahí lo tenéis, como no ha pasado nada, y ya está. Ya tenemos la batería concluida. A falta de apretar con unos tornillos que nos traen de inoxidable, unas tuercas y unas arandelas. Entonces, antes de apretar todos los terminales, todos los bus bar con estas tuercas, lo que voy a hacer es instalar la coletilla del BMS. ¿Os acordáis del Monster? Del BMS Monster. Pues ese BMS lo vamos a colocar aquí para instalar y cargar y descargar esta batería. Acompañadme. Bueno, mirad, aquí tengo el BMS de DALI
Y lo que voy a hacer es, ya os digo, algo provisional y enseñaros a vosotros cómo hay que hacerlo y cómo se debería luego de quedar. Yo este BMS, lo que voy a hacer cuando lo ponga definitivamente va a ser instalarlo de esta manera. De esta manera, ¿por qué? Porque el B- me pilla muy a mano de colocarlo ahí. Ya lo veis, ¿no? Y queda genial. Me queda muy bien. De esta manera no pego las pletinas con lo que viene siendo las celdas. Ni por arriba ni por abajo, ¿vale? Bueno, para conectar el BMS, pues bueno, ¿os acordáis de la Y del BMS que nos trae? Bueno, pues estoy pelando los terminales ahora mismo. Los terminales. Las puntas de los cables. Estoy pelando un trocito y lo que hago es doblarle la puntita. No quiero falsos contactos. He cogido también terminales de aro de 6 y al doblarlos lo que consigo es que me valgan estos terminales. Aseguraros de que entre bien el cable ahí y con una llave adecuada de este tipo, de crimpar, una crimpadora, le metemos en el hueco adecuado. En este caso, el azul. Le metemos ahí, crimpamos y ya podemos ver cómo nos queda perfectamente crimpado el terminal. Bueno, voy a crimpar el resto y os muestro cómo se colocan. Bueno, pues mirad, una vez de que tenemos ya todos los terminales bien crimpaditos y los hemos crimpado y verificado que no se salen porque los hemos apretado con esta llave adecuada, os dejo links de compra por si os interesa herramienta y materiales en la descripción del vídeo, para que le echéis un vistazo a todos los materiales que recomendamos, ¿vale? Pues una vez de que los hemos apretado ya podemos empezar a instalar con el pin suelto, ¿vale? Con el pin suelto vamos a empezar a hacer la instalación. Y vamos a empezar con el negativo. Venga, empezamos por cualquiera porque no tenemos el pin conectado y nos es indiferente. Para conectar el negativo tendremos que conectar el negativo del BMS. También ponemos el negativo así, el pequeñito del pin ahí arriba, y ahora ponemos arandela, la tuerca, la arandela Groe. La arandela Groe ya sabéis cuál es esta que viene cortada y la cual nos ayuda a que la tuerca no se escape, vale. Y ahora ponemos la tuerca. La verdad que la tuerca ya viene con su propio... mirad, fijaros cómo es la tuerca que traen, ¿no? Es de estas tipo que para soltar son más difíciles que para apretar. O sea, apretar nos viene bien, pero aflojar no. Bueno, a ver, ponemos ahí esto. Vale, ya tenemos puesta el B-. Ahora vamos a continuar poniendo el resto de tuercas con arandelas y arandelas Groe, con el resto de puntos de control. Nos guiaremos, en este caso, por los cablecitos, por las señales que nos ha puesto los chicos de Dali en la fábrica, que nos han marcado todos los cables. Entonces, el negativo es el B0. Por lo tanto, el siguiente que tendremos que buscar es el B1. El B1 iría a la siguiente toma de control. Y ponemos arandela. Bueno, en este caso voy a poner simplemente eso y esto, ¿vale? Porque esta es una ubicación provisional para la batería. Porque le voy a hacer una carga y una descarga. Y entonces vamos a hacerlo en plan provisional y para que vosotros veáis. Vamos a buscar el B2. El B2 que tenemos aquí va a ir aquí. Y le ponemos tuerquecita. Venga. B2. El B3 pues va a ir al siguiente punto de control. No se os ocurra ponerlo en el mismo. Como lo pongáis en el mismo, pues no va a funcionar. Y vais a liaros más. Ahí. B3. Venga. El B3 ahí. El B4. Que no se enrollen mucho los cables por aquí debajo. Al final se van enrollando. Venga, el B4.
es este, pues aquí. También hay que tener en cuenta que después de poner los puntos de control de la coletilla, hay que poner el resto de tuercas y hacer un apriete a todas estas tuercas, ¿vale? Venga, seguimos con el B5. El B5 aquí. Luego hay que apretar con una llavecita, pero eso sí, cuidado al apretar estos pernos, porque ya sé más de uno que han cascado estos pernos de aquí, estos tornillos que vienen soldados, y si te pasas apretando, se cascan, ¿eh? Venga, B5 y vamos al B6. El B6, aquí. Muy sencillito, simplemente, ya sabéis, chicos, seguir la carretera. Venga, el B7. El B7 va a venir aquí, vamos a ponerlo así. Venga, ahí. Y el B8, que es el positivo, en el B8 vamos a ponerle también un cablecito adicional, porque al ser el positivo este de aquí, tenemos que meterle un cable adicional de carga, porque por aquí se va a cargar el positivo. Entonces, le metemos el de carga y el de control. Y luego habría que meterle también un cable de descarga, lógicamente, no solo estos dos, sino un tercero de descarga, porque el positivo se descarga por el polo positivo de la batería y el negativo por el gordote este, el P- del BMS DALI. Entonces, vale, voy ahora a poner las tuercas, todas las tuercas, a hacerles un pequeño apriete y conectamos ya el pin de la coletilla del BMS. Los cables los conectamos tanto al BMS como al balanceador activo que trae este kit de DALI. Venga. Vale, mirad, ya tengo todos los cablecitos de control instalados. Aunque os parezca un poquito maraña de cables, tampoco es tanto. Son 9 cables. 9 cables, no hay nada más. Lo que pasa es que aquí queda un poquito de maraña, pues porque yo no los he cortado y dejado bien a medida, ¿no? Esto lo podemos cortar a medida y para que no nos sobre cable. Pero como esto es una instalación provisional para mostraros a vosotros, más que suficiente. Una vez de que ya hemos apretado todas las tuercas con una llave pues, de este tipo de carraca, ¿vale? Con una llave de vaso de 10, apretamos todas esas tuercas. Siempre hay que templar, o sea, no hacer mucha fuerza porque os lo cargáis. Templar. No es cuestión de, ala, venga, yo soy aquí el más fuerte de todos y darle caña. No, no. Templar, tranquilos, que no se rompan los conectores, ¿vale? Muy importante poner en la instalación definitiva las arandelas tipo Grohe, para que no se suelten las tuercas. Venga, una vez hecho esto, muy importante, y siempre lo digo y siempre lo repito, cogemos los pines conectores y vamos comprobando el voltaje. Ahí tengo el tester y vamos pinchando, ¿vale? Aquí, fijaros en el voltímetro, nosotros vamos pinchando y vamos viendo el voltaje que nos pone, 325, y vamos a tener que probar con todos, que se vaya sumando correctamente, no vaya a ser que hayamos puesto un punto de control mal y nos dé error luego la BMS, lógicamente, ¿vale? Bueno, yo los he comprobado todos y están todos perfectamente. Entonces ahora ya lo siguiente que es, bueno, fijaros por aquí en el P-, he puesto un cablecito porque le he puesto también una toma de carga provisional. Vamos a cargar a través de esta toma XT60, vamos a cargar esta batería. Y he puesto esto provisional, esto es la salida. Vale, una vez de que tenemos ya esto, pues simplemente es ya pues conectar la toma del BMS, que por lógica es la grande. Aquí tenemos dos, pues la grande va a ser para el BMS. Venga, la conectamos aquí. Ahí, ya está el BMS, en teoría funcionando, pero vamos a comprobar si realmente tenemos salida entre el P- y el positivo de batería. Y ahí tenéis, como nos marca el tester,
26,12 voltios. Si yo pongo entre el positivo y el negativo de batería, nos da clavado. 26,12. Mira, que quito, o sea, fijaros bien que quito, ¿vale? Ahí tenéis el tester, como se puede apreciar. Ponemos voltímetro, 26,12, 11. Y a la salida, a ver que se vea bien, aquí. Y a la salida del BMS tenemos también los 26,11, 12 voltios. Perfecto, pero súper perfecto. Si os cabe más duda y queréis salir más de dudas, bueno, pues vamos a conectar la pastilla Bluetooth y vamos a conectar el equilibrador. Lógicamente, no nos vamos a quedar así. Conectamos el equilibrador. Equilibrador está conectado. Y vamos a conectar el Bluetooth al que más rabia nos dé. Conectamos la pastillita. Por ejemplo, podríamos conectar la pastillita primero al BMS para ver en qué estado se encuentra. Y vamos a ver también si a través del BMS gestionamos el balanceador activo de DALI. Vamos a comprobarlo. Seguidme. Bueno, también quería comentaros que DALI tiene un montón de accesorios para las baterías y para sus BMS. Ya conocéis, como os he comentado antes, el equilibrador activo. Y a través de una pastillita Bluetooth podemos configurarlo para que esté apagado, que se encienda, parámetros de desconexión, de conexión, etcétera, etcétera. Cuando compréis el kit, os recomiendo primero configurar el BMS con el Bluetooth y luego el Bluetooth lo dejamos en el tablero equilibrador activo. Así lo configuraremos y lo pondremos a nuestro gusto. ¿Por qué digo esto? Porque el BMS también trae un pequeño equilibrador que dejaremos apagado en configuración, lo dejaremos apagado porque es de menos amperios que este. Este es de 1 amperio y lo podemos configurar totalmente independiente al BMS. Yo, por ejemplo, fijaros, aquí le he puesto 2 pastillitas de Bluetooth, una para el BMS y otra para el ecualizador activo. Pero ya os digo que a través del ecualizador obtenemos de la aplicación todos los datos. También cuando tenemos estos módulos de baterías, DALI ha sacado un sistema que podemos poner solamente 4 baterías en un lado, en un cajón, 4 en otro, o podemos poner las 8 en un cajón, 8 en otro, y con un sistema que han sacado novedoso, podemos ponerlas en paralelo a distancia, quiere decir, no todas juntas. Mirad esto, este pequeño vídeo, y luego continuamos. He de decir que cuando se hace una instalación definitiva de este tipo de celdas, entre serie y serie, hay que poner fibras de vidrio, una lámina finita entre cada celda para protección, ¿vale? Y luego también en este tipo de celdas prismáticas es muy importante poner unas tablas a los lados y o bien con una cincha apretándole, haciendo presión para adentro, o con unas varillas roscadas que se ponen a ambos lados. Mirad, aquí tengo varilla, es cuestión de poner en este lado, y con las varillas y unas tuercas hacer presión hacia adentro, porque estas celdas con el tiempo, con el uso, calores, fríos, tienden a hincharse un poquito. Entonces, para prevenir que se hinchen, es muy importante hacerles un poquito de presión. En las características de cada fabricante os ponen la presión que sería conveniente hacerles tanto hacia adentro como en las tuercas con una llave, no esta,
sino una llave ya de precisión, una llave dinamométrica, ¿vale? Bueno, os quería comentar que he puesto el Bluetooth a funcionar y aquí tenemos las características. Está al 50% cargadita, la batería, 26,1 voltios, exactamente lo mismo que nos ha dado el multímetro, el voltímetro, ¿no? Bueno, corriente de carga no tiene y aquí podemos ver que, a ver, aquí abajo, fijaros, en las celdas, pues bueno, nos pone una diferencia de tensión de 0,023 voltios, o sea, nada, vienen clavadísimas, ¿vale? En el tema de la ecualización activa me he metido y sí que es cierto que me ha dejado poner, pues por ejemplo, me ha dejado poner aquí el interruptor de equilibrio en on. Yo le he dado al on y se me ha puesto en on. Luego ya voy a ver si realmente equilibra o no. ¿Habéis visto, no? Cómo se ha movido. Pues bueno, esto es simplemente ir jugando un poquito con la aplicación Bluetooth y tenerlo vigilado y ver que realmente cuando hay una diferencia viene por defecto en 0,05 voltios, si esta lucecita que tenemos aquí se activa o no. En otro de mis vídeos explico cómo funciona este aparato, este balanceador activo de 1 amperio de DALI. Así que no os lo perdáis tampoco, echarle un ojillo. Bueno, espero haberme explicado bien en la instalación muy sencillita de esta batería. Es muy simple, muy facilona, que puede quedar más curiosa, desde luego que sí, ya os digo que esto es algo provisional y yo cuando le haga la instalación en condiciones, pues esto quedará muchísimo mejor, más recogidito, estos contactos del BMS quedarán todo cubiertos. Bueno, ya me conocéis, soy bastante curioso y apañado en estos temas. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo explicativo del montaje de esta batería LiFePO4 de 280 amperios en 8S. Si os ha gustado me dejáis un like, suscribiros a mi canal por aquí debajo. Cualquier duda, consulta o sugerencia os la atenderé encantado en mi grupo de Telegram de Todo Baterías o me dejáis un comentario y cuando pueda os lo contesto. Nos vemos en un próximo vídeo. Agur, agur.